Buenos días, jóvenes. Vamos a ver en este video la fuerza magnética sobre un conductor recto. Entonces estamos viendo aquí, en estos momentos en el simulador del BASCAD, un conductor recto en este sector sometido a un campo magnético, pero este conductor está unido a una batería por la cual se le va a hacer pasar corriente. Entonces, aquí el simulador nos está mostrando a nosotros las tres cantidades que van a aparecer ahora. Recuerden que cuando una partícula cargada entra a una zona de un campo magnético, entonces nosotros tenemos que la fuerza es igual a Q por B cruz B. Ya en estos momentos no va a pasar una sola carga, sino que van a pasar varias cargas. Y si el conductor es recto, entonces la fórmula va a estar dada por F igual a I por L cruz B. Es decir, I va a ser la corriente, L la longitud del alambre y el B va a ser el campo magnético. De nuevo, podemos aplicar la regla de la mano derecha, donde colocamos los dedos en la dirección de la corriente. En este caso sería en esta dirección del vector de color verde. Lo rotamos hacia el campo magnético, en este caso hacia abajo, porque miren que este es el polo norte, el polo sur, entonces las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran al polo sur, vienen en esta dirección. Entonces si colocamos la mano derecha en la dirección del vector color verde con el pulgar extendido y roten los dedos, coloquemos la mano derecha en la dirección de la corriente y rotemos los dedos hacia abajo, fíjese que el pulgar de la mano derecha va a quedar en esta dirección. Entonces aquí en el simulador en este momento no está conectada el conductor a la batería, no está pasando corriente, pero en el momento en que nosotros hagamos pasar corriente, miren lo que le va a pasar al conductor. En esos momentos inmediatamente entra la presencia de la fuerza magnética a actuar sobre el conductor y lo aleja del imán. Entonces fíjense que eso fue lo que sucedió. Devolvámoslo para que lo volvamos a ver. Fíjense que en este momento no está pasando corriente, entonces el conductor no se ve afectado, no hay corriente por el conductor, ahí estaba obviamente el campo magnético actuando sobre el conductor, pero en estos momentos hacemos pasar carga, corriente sobre el conductor y ahí se desvía. El amperímetro ahí nos está mostrando que es una carga positiva. Muy bien, pero la idea es solucionar un ejercicio y entonces vamos a mirar la fórmula y a solucionar un ejercicio de fuerza magnética sobre un conductor recto. La fórmula está dada por otra fórmula vectorial. Esto es una generalización de la fórmula fuerza magnética igual a Q por B cruz B. Miren, si yo tengo ya no una carga, sino N cargas en un conductor de longitud L en un tiempo T, producto vectorial B, miren que la fuerza magnética va a quedar dada por N cargas sobre unidad de tiempo, Q sobre T es I, entonces quedaría I por L cruz B. Esta es una forma muy rápida pues de demostrar la fuerza magnética sobre un conductor recto, donde I es la corriente, L es la longitud del conductor y B es el campo magnético. Y miren que obviamente viene el producto vectorial y F va a ser la fuerza que sufre el campo magnético. Miren que acá podemos ver mucho mejor la regla de la mano derecha, ¿cierto? Miren, cargas positivas van atravesando en la dirección de la corriente del vector de color rojo, mírenlo acá, y el campo magnético va dirigido entrando hacia la página, entonces va hacia allá que es el vector de color azul. Miren que la mano derecha se coloca en la dirección del primer vector, se curvan los dedos en este sentido hacia el campo y con el pulgar extendido nos da la dirección de la fuerza magnética. Es decir, que esta expresión que tenemos acá se aplicaría solamente cuando yo tenga una sola partícula entrando a una región en un campo magnético con una velocidad v. Cuando yo ya tengo en un conductor recto muchas partículas, entonces la fórmula que debo de aplicar es que F es igual a I por L cruz B. Fíjese, el diagrama que está al lado derecho, tenemos un conductor sobre el cual está pasando corriente. Entonces la corriente viene de abajo hacia arriba, o sea que eso es la dirección de la corriente. Miren, la dirección de I, esa de color azul. Y el campo magnético, fíjense que el campo magnético en estos momentos está saliendo hacia la página, por eso se representa aquí con puntos. Eso
punto para salir, cruz para entrar, entonces el campo magnético está saliendo hacia la página, coloquen los dedos de la mano derecha hacia arriba en la dirección de IL y roten la mano derecha hacia el campo y extiendan el pulgar. Y verá que el pulgar les va a quedar extendido en la dirección y en la dirección de este color como amarillo de la fuerza magnética me lo está indicando que es de izquierda a derecha, y entonces si yo tengo un alambre delgado sometido a este campo magnético y hago atravesar corriente, pues al yo aplicarle a ese conductor una fuerza de izquierda a derecha, pues el conductor se va a doblar en este sentido. Fíjese que si yo invierto la dirección de la corriente, entonces al invertir la dirección de la corriente iría a quedar hacia abajo. Si se invirtiera, el campo magnético va a quedar en esta dirección saliendo hacia la página, y si yo hiciera eso, entonces coloco la mano derecha en la dirección de la corriente, roto hacia el campo magnético, roto hacia acá, miren que la fuerza magnética iría en el otro sentido y entonces el alambre se curvaría hacia el otro sector, o sea que no quedaría hacia la derecha, sino que quedaría hacia la izquierda porque se está aplicando una fuerza magnética de derecha hacia la izquierda. Bueno, pero entonces veamos un ejemplo, un ejercicio. El ejercicio aparece en el libro de Servo y dice que un conductor está suspendido por dos alambres flexibles, que son los que están verticales, como se muestra en la figura. Tiene una masa por unidad de longitud de 0.04 kilogramos por metro. Veamos primero esa partecita. Esto significa, eso se llama densidad lineal de masa, 0.04 kilogramos sobre metro. Esto, en otras palabras, la densidad lineal es masa sobre longitud, ¿sí? Muy bien, entonces nos dan ese valor de 0.04 kilogramos sobre metro, y el campo magnético al cual está sometido, que fíjense que está entrando hacia la página, es de 3.6 teslas. Entonces ese es otro dato que conocemos. Entonces el campo magnético es de 3.6 teslas. Muy bien, nos dicen qué corriente debe pasar por el conductor para que la tensión en los alambres que lo soporta sea cero, y cuál debe ser esa dirección de la corriente en el alambre. Entonces lo que nos está diciendo a nosotros es lo siguiente: si yo tengo acá el conductor de esta manera, está así, el conductor, el campo magnético, fíjense que el campo magnético en el problema está entrando, entonces él está entrando, este es B, que estoy haciendo aquí, esto es el campo magnético, y yo quiero que esta tensión y esta tensión se anulen. Pero si yo hago un análisis de fuerzas, miren que el alambre tiene hacia abajo, aquí en la mitad, si es homogéneo, tiene el peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, lo que yo debo de mirar es lo siguiente: yo tengo dos tensiones hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Cierto que sí? Eso sería lo normal que estaría pasando sobre el conductor. O sea que yo tendría dos tensiones hacia arriba y el peso hacia abajo. Pero ahora viene a involucrarse otra situación. Yo lo que quiero es anular, o sea, si esto fuera un problema solamente de un alambre sometido por el cual no va a pasar corriente, fíjese que en este problema yo tendría que 2 veces la tensión es igual al peso, y ahí estaría ese sistema en equilibrio. Pero el asunto es otro. Yo lo que quiero es que la tensión, se va a buscar que la tensión sea cero, o sea que no haya tensión sobre el conductor. Entonces, si no hay tensión sobre el conductor, debemos de compensar estas dos tensiones con una fuerza hacia arriba, y esa es la que buscamos que sea la fuerza magnética. Es decir, que queremos que para que la tensión sea cero, se debe cumplir que la fuerza magnética debe ser igual a ¿quién? Al peso. Si logro eso, entonces anulo la tensión en la cuerda. Si no pasa corriente, pues se debe cumplir que 2 veces la tensión es igual al peso, porque se debe cumplir que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo den cero. Entonces aquí tendríamos tensión en ese caso. Pero si yo logro hacer pasar corriente, y ahora yo lo que necesito ahora es mirarla, y vamos a responder la otra pregunta. Si yo quiero la fuerza magnética hacia arriba y el campo está entrando, ¿cuál debe ser la dirección de la corriente? Pues la dirección de la corriente, fíjese que lo podemos hacer por un método de ensayo o error. Si yo coloco la dirección de la corriente así, de esta manera,
y yo hago IL, coloco la mano derecha y lo roto hacia el campo, fíjese que el pulgar queda hacia arriba. Entonces de esa forma sé que la dirección de la corriente debe ser de izquierda a derecha. Fíjese que lo hice por un método de ensayo o error. Si lo hubiera colocado hacia la izquierda y colocó la corriente hacia la izquierda y roto la mano, los dedos de la mano derecha hacia el campo, la fuerza magnética queda hacia abajo y ese no es el propósito. El propósito es que la fuerza magnética quede hacia arriba para que la tensión sea cero. Ahora, ¿cuál es la pregunta acá? La pregunta acá es la corriente que debe de atravesar. Ya sabemos que la dirección debe ser de izquierda a derecha porque debe cumplir la regla de la mano derecha y para un conductor recto. Y la fuerza magnética está dada por IL cruz B. Y esto es igual al peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Pero ¿cómo es la corriente con el campo? Fíjese que la corriente con el campo, la corriente va de izquierda a derecha y el campo va entrando. Entonces esto es igual a I por L por B, seno de 90 grados. Y el seno de 90 es 1 y esto es igual al peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Yo quiero hallar la corriente, entonces la corriente va a ser igual a mg sobre lb. Pero este término que está acá, masa por unidad de longitud, es lo que se llama densidad lineal de masa. Entonces quedaría la densidad lineal de masa por la gravedad sobre el campo magnético. Haciendo los reemplazos, tengo un valor de 0.04 kilogramos sobre metro por el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, dividido el campo magnético, que es de 3.6 teslas. Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, eso vamos a mirar el asunto de las unidades, va a dar newton sobre metro, y en este caso, que es teslas, recordemos, expliquémoslo acá, recordemos que F es igual a Q por B cruz B, entonces el campo magnético es igual, si son perpendiculares sería F sobre QB, la fuerza estaría en newtons, la carga en coulombios y la velocidad está en metros por segundo. Y esto es igual a newton sobre coulombios sobre segundo son amperios por metro. Entonces trabajar Tesla lo puedo trabajar así, newton sobre amperio por metro. Y fíjese que newton sobre metro con newton sobre metro se cancela y al hacer el producto de extremos y medios la corriente va a dar en amperios. Entonces ya nos queda simplemente 0.04 multiplicado por 9.8 dividido 3.6 nos da un valor de 0.1088, aproximadamente 0.109 amperios. Entonces con una corriente de 0.109 amperios en una dirección de izquierda a derecha, logramos anular la tensión sobre esos alambres que soportan a ese conductor recto. Ahora, si nosotros invirtiéramos la dirección de la corriente, la fuerza magnética vendría hacia abajo y aumentaría la tensión sobre los conductores que soportan a ese alambre. Entonces, en un conductor recto se debe de aplicar la fórmula F igual a I por L cruz B. Jóvenes, espero que el video sea de su utilidad. Un feliz día.